Recientemente, el 21 de septiembre, tuvimos el Día Internacional del Alzheimer. Y es un tema que me toca muy de cerca, porque mi madre falleció de Alzheimer. Tuve el honor de poder acompañarla a ella durante 12 años con esta enfermedad, hasta que partió en el 2021. Hoy te comentaré todo lo que yo aprendí sobre el Alzheimer y lo que no se dice sobre el tema. Lo que debes saber sobre el Alzheimer es que es una enfermedad neurodegenerativa. Quiere decir que el cerebro se atrofia, se daña. Es una enfermedad que sencillamente afecta al cerebro en sus inicios. Una vez que la enfermedad avanza, se convierte en degenerativa porque afecta a todos los órganos del cuerpo, absolutamente todos, porque todo el cuerpo está controlado por el cerebro. Empecemos por el nombre de la enfermedad. La enfermedad se llama Alzheimer debido a Alois Alzheimer, quien era un neurólogo y un psiquiatra alemán que tuvo la oportunidad de tratar a una paciente que tenía esta condición. Era desconocido para aquel entonces, se conocía como demencia senil, demencia que le daba a la gente, pero lo que le llamó la atención al doctor Alzheimer fue que esta paciente tenía solamente 51 años y era muy joven para llegar a esta etapa de demencia en la forma en cómo estaba. Él pudo ver las características que acompañaban este tipo de padecimiento en ella y se dio cuenta que todo aquello era diferente. La paciente que le tocó tratar se llamó Auguste Deter. Esto fue en el 1901, o sea que estamos hablando que tenemos más de un siglo tratando ya esta enfermedad. Como dije, es una enfermedad degenerativa, no tiene cura y lo que hace esta enfermedad es que atrofia el cerebro. Básicamente, cuando los médicos empiezan a estudiar el cerebro de las personas que han padecido de Alzheimer, lo que pueden notar son unas placas que se forman en el cerebro y es producido prácticamente por dos proteínas, que son la proteína tau, así se llama, y la otra es la beta-amiloide. En esto no quiero extenderme mucho porque son temas muy técnicos, pero prácticamente lo que hacen estas proteínas es que van produciendo unas placas en el cerebro que van destruyendo las neuronas. Al destruir las neuronas, el cerebro se atrofia y deja de funcionar. Básicamente de esto se trata todo esto. Los síntomas y las etapas van a avanzar dependiendo de la condición física y la calidad de vida que tenga el paciente. En un inicio puede presentar desorientación, no saber dónde está, decir llévenme para mi casa que esta no es mi casa, no conocer el entorno. Puede tener pérdida de memoria a corto plazo, que se le olvidan las cosas, las repite mucho o las pregunta mucho. Y la parte más difícil es cuando inician los periodos de demencia. Son unos episodios que se dan donde la persona empieza a descuidarse de su higiene, la persona se vuelve, por ejemplo, le puede afectar el síndrome de Diógenes, que es el síndrome acumulativo de las personas que acumulan cosas. Todo eso yo lo viví con mi madre. A mamá en un momento empezó a guardar muchísimas cosas. Todavía ella estaba en una etapa donde ella estaba consciente de su vida, de todo su entorno, lo que estaba pasando, pero yo empezaba a presentar unos patrones erráticos, como, por ejemplo, empezar a acumular cosas, empezar a guardar cosas. Cuando ya la enfermedad empezó, que arrancó con fuerza, por ejemplo, las tías mías llegaban a mi casa y ella les guardaba las carteras a mis tías, se la metía en una funda negra, le hacía un nudito y la guardaba en un lugar y nadie podía encontrar las carteras luego. Yo, porque ya conocía la habitación de ella y sabía más o menos dónde ella podía guardar algunas cosas, pero me tocaba a mí la tarea que cuando ya mis tías tenían que irse y decían, ¿y dónde está mi cartera? Ya mamá la había guardado en una fundita y la había puesto en un lugar. Son de los episodios muy curiosos de la enfermedad donde uno ahora lo recuerda y uno se ríe, pero en el momento era un poquito engorroso tener que saber dónde ya la puso. Es para que más o menos conozcan de las situaciones. Y lo interesante del caso es que cuando le preguntaban a ella, mamá, ¿y la cartera que estaba aquí? Ella decía, ¿cuál cartera? Porque no se acordaba. Por eso es que empiezan a volverse erráticos. El tema de la pérdida de memoria afecta mucho y todo esto es muy importante. Cuando la enfermedad avanza vienen las pérdidas de habilidades básicas. Eso es algo muy común en la enfermedad. Por ejemplo, ellas pueden todavía cepillarse los dientes en una etapa, pueden bañarse ellos mismos en una etapa, inclusive actividades básicas como enjaguar, si tú friegas, por ejemplo, te lo puedo decir, mamá o papá, venga, ayúdame a enjaguar en lo que yo voy fregando, y ellos felizmente van y colaboran. Se vuelven muy dóciles en algún momento, pero hay otros que cuando avanza la enfermedad ya se convierte en un tema un poquito más
más delicado. Viene, por ejemplo, la etapa de la incontinencia urinaria, que eso es bien delicado porque entonces ya la persona tiene que usar pañales. Viene la etapa también de la constipación, porque muchas veces esta enfermedad viene acompañada de otra, que es como el Parkinson. Estos medicamentos hacen que la persona se estreña y tienen que tener la mano enemas que la ayude para poder evacuar. Eso es parte del proceso de la enfermedad. A medida que avanza, entonces pierde la pérdida de motricidad y movilidad. Ya no se pueden mover, ya están en una silla sentados, ya se va complicando las cosas. Luego llega una parte donde ellos sencillamente no pueden manejar su cuerpo y pierden la habilidad de comunicarse. Pero es tan complicado el tema que muchas veces la gente creen que ellos entienden y no es así. Les explico. Cuando la enfermedad avanza, que ya ellos tienen varios años, a pesar de que usted lo vea comiendo y que usted vea que ellos miran y a veces pueden de pronto fijar la mirada, llega un momento que no la fijan la mirada, siempre se queda la mirada perdida, con los ojos abiertos. Las personas le hablan creyendo que ellos sí pueden escucharle o que sí le pueden reconocer, pero no es así. Les explico. El cerebro, a pesar de que puede manejar funciones básicas como el comer, el tener los ojos abiertos, pero ya no pueden hablar y no se comunican. Pero no se comunican al punto, no es que ellos están sordomudos o no es que ellos están mudos que no pueden hablar y que ellos no. Es que las ondas sonoras, voz, ruido, cualquier cosa que le llega al cerebro, ellos ya no la pueden decodificar, igual que las imágenes visuales. Usted parársele al frente, no parársele al frente, a ellos no les dice nada porque ya el cerebro no procesa ningún tipo de información, ni visual ni auditiva, porque el cerebro está dañado. Eso es lo que pasa, por eso es que no reconocen a nadie y por eso es que ellos dejan de hablar y dejan de caminar porque el cerebro sencillamente deja de funcionar. Hablemos del diagnóstico médico. Diagnosticar Alzheimer es un poquito complicado porque si partimos de lo que es la demencia en sí, lo correcto es que la pueda diagnosticar un psiquiatra o un neurólogo. Es lo primero, porque son los dos especialistas que tienen que ver con el tema del cerebro, la mente. ¿Ok? Sin embargo, hay situaciones que se dan como la demencia senil que ya la trata un geriatra. A partir de los 65 años ya a usted le toca a su geriatra, sépalo. 65 años, geriatra. ¿Y por qué yo le digo geriatra? Porque el geriatra trata el cuerpo humano en un todo. Sin embargo, el psiquiatra solamente se va a encargar de la parte de la mente. Hay otro tipo de demencia que puede venir por un tema de cardiología, como coágulos que van al cerebro, dañan el cerebro, los stroke o los ACV, que son los accidentes cardiovasculares. Hay diferentes tipos de situaciones que se pueden dar para que una persona pueda presentar un caso de demencia. Por eso lo correcto es que la persona sea diagnosticada correctamente. Es muy difícil diagnosticar el Alzheimer. Para uno poder decir sí era Alzheimer, los médicos dicen que hay que esperar que el paciente muera y evaluar el cerebro ya la persona fallecida en una autopsia. Oigan hasta qué punto es el diagnóstico correcto para uno llegar a sí, tenía Alzheimer. Pero a veces, a medida que va avanzando la enfermedad, la gente se da cuenta, el mismo médico se da cuenta, pero lo importante es que sea el geriatra. Muchas veces el Alzheimer puede atacar a los 40 años, a los 50, mucho antes de que tú llegues a la edad de que te trate un geriatra. Tiene que estar consciente de eso. Hay muchas personas que ya a los 40, 50 y 60 años les llega el Alzheimer. Y ya es diferente. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de mi madre le empezó a los 69 y ya mi mamá estaba dentro del rango de que la atendiera una geriatra y le tocó una geriatra muy buena en sus inicios. ¿Qué resulta? Que una de las cosas que yo aprendí con esto del diagnóstico y el tratamiento es que el enfoque que tiene el geriatra es muy diferente al que tiene el psiquiatra. Los medicamentos que utilizan son muy diferentes. En algunas ocasiones pueden ser lo mismo, en otras pueden ser diferentes. Pero yo les sugiero, porque así también los mismos geriatras lo dicen, que es mejor que si la persona tiene ya 65 años y tiene Alzheimer, que lo trate el geriatra, porque el geriatra lo ve más completo. Tiene una visión más del todo y del proceso envejeciente de la persona. Sin embargo, el psiquiatra maneja, o el neurólogo solamente se encarga de la mente. Ya lo otro se va quedando como rezagado, algún otro tema como cardiovascular, algún otro tema de alguna otra índole. Es bueno destacar
que muchas veces la enfermedad viene acompañada del Parkinson. A veces empieza con Alzheimer y luego le da Parkinson a la persona, como fue el caso de mi madre, que cuando ella tenía ya 7 años con la enfermedad, le dio Parkinson y entonces duró 5 años con Parkinson y Alzheimer al mismo tiempo. Y fue un tema pero muy difícil de manejar. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta con la enfermedad es cómo afecta a la familia. Toda la familia resulta afectada con un solo paciente de Alzheimer en la familia, en la casa. Uno solo puede desarticular la forma de vida o la forma de actividades de la familia completa. Primero está la parte económica. Manejar una enfermedad de Alzheimer puede resultar costoso por los tratamientos, el medicamento, las cosas que se necesitan para cuidar a la persona de Alzheimer y por lo general se necesita un cuidador. Si la familia decide llevar el paciente de Alzheimer a un centro de cuidados, a una casa hogar, igual son costosas. Entonces tienen que tener todo este tipo de cosas en mente. Uno de los aspectos también más importantes que tienen que tener en cuenta es la parte de los asuntos legales. La persona que padece de Alzheimer, si es un empresario, si tiene su familia, si tiene hijos, si tiene algo que los hijos van a heredar, eso hay que ponerlo todo en orden desde un principio, desde los primeros síntomas de la enfermedad. Tienen que tratar de tener todo esto organizado con abogados, con abogados notarios o con testamentos. Siempre es bueno dejar todo establecido. Inmediatamente la persona empiece a padecer los primeros síntomas, los hijos tienen que reunirse y tienen que ponerse de acuerdo, porque luego se hace más tortuoso. Muchas veces cuando ellos llegan en las primeras instancias de la enfermedad, todavía están y no han entrado a los episodios de demencia, porque eso va de forma degenerativa, es progresivo que va. Muchas veces ellos están en capacidad de poder decir, sí, yo quiero que esto sea así y yo quiero que esto sea de esta forma. Un ejemplo de ello es, yo recuerdo que mi mamá tenía un dinerito en el banco, una buena cantidad, por cierto, en aquel entonces. Yo recuerdo que ella siempre iba al banco, sacaba dinero cada vez que ella necesitaba algo o para la casa o lo que sea, que ella entendía que necesitaba administrarse con su dinero. Y cuando le empezó la enfermedad, yo recuerdo que ya ella ni siquiera estaba trabajando, ya había dejado de laborar y solamente estaba en la casa. Ya yo era responsable de todo lo que tenía que ver con ella, el cuidado y todo eso, pero ella todavía tenía su cuenta y cuando íbamos al banco teníamos que ir los dos porque la cuenta era de ella, pero yo la acompañaba. Y yo le dije, mamá, mire, deme un poder de su cuenta, porque si a usted le pasa algo de imprevisto y hay que operarla y hay que salir en una emergencia como usted y usted tiene ese dinerito en el banco y de pronto yo hago todo lo mío y hay que utilizar de lo suyo, no podremos sacarlo. Y si usted se muere, el banco se va a quedar con todo su dinero, le dije yo a mamá. Y ahí mamá entendió y me dio un poder. Gracias a eso, nosotros pudimos avanzar lo más que se pudo con ese dinerito para los gastos de sus procesos médicos. Y eso fue una buena decisión en su momento. Otro aspecto a tomar en cuenta son los cuidadores o las personas que se encargan del cuidado de los pacientes. Por más confianza que usted le tenga a una persona, por más profesional que sea, puede ser una licenciada en enfermería, puede ser médico, puede ser quien sea, no confíe 100% en los cuidadores. Jamás. No lo haga. No lo haga. Y oiga por qué. No es porque ellos no hagan un buen trabajo. No es porque haya que desconfiar de ellos. No es porque no se les pueda tener entera confianza. No. Hay cosas que solamente el que le duele de verdad el paciente se encarga de eso o vela por eso. Les pongo un ejemplo. Las llagas. Las llagas se producen porque las personas siempre están acostadas. Siempre, cuando ya están en la última parte de la enfermedad y moverlo cuesta mucho. Entonces, cuando una persona pesa, las cuidadoras tratan de no hacer esa fuerza y la dejan todo el tiempo en la cama. Y, por ejemplo, de pronto tú puedes ir y la encuentras limpia y acostadita. Sin embargo, tiene una llaga en la espalda y tú no lo sabes, porque tú no te involucras en el proceso de bañarla, de cuidarla. Miren, yo a mi mamá la revisaba todos los días, la espalda, los glúteos, las piernas, los talones, los hombros, por todas partes yo la revisaba, los codos. Yo estaba pendiente al más mínimo detalle, cualquier ronchita, cualquier irritación, cualquier abrasión en la piel, ya yo estaba arriba de eso, limpiándola bien cuando la bañaba, una cremita,
cualquier cosa que yo tenga cerca para poderle curar eso inmediatamente. Yo no dejaba que se le convirtieran en llaga o que creciera. La cambiaba de posición constantemente. Tenía un colchón anti-escara o anti-llagas, como se le llama, que eso es fundamental. O sea, la persona va a tener llagas y eso es fundamental. Entonces, detalles como, por ejemplo, si la persona se hizo pipí y hay que limpiarla bien, si la persona evacuó y hay que limpiarla bien, ese tipo de detalles, aunque les parezcan a ustedes que la enfermera se encarga o la cuidadora se encarga, sea parte del proceso, involúcrese, esté ahí en el momento, porque es la única forma en que usted se da cuenta si ella quedó bien limpia, si no quedó con residuos, o si no tiene residuos secos, o ver la condición real, sea parte de todo el proceso, mire, revise y sea jodón, a la más mínimo detalle de que está pelada, de que tiene una ronchita, tiene una abrasión, tiene cualquier cosita, póngale una cremita y cure inmediatamente. Y mire a ver qué va a hacer. Y cure 2 veces al día o 3 veces al día si es necesario. No se descuide con eso. En este tipo de enfermedad hay que tener una red de apoyo. Hay que tener grupos de personas que formen parte de todo esto. Pueden ser familiares, amigos, comunidades cristianas, entidades de ayuda. Todo esto es bueno uno darlo a conocer, uno hablar con la gente. Yo recuerdo que había reuniones familiares donde yo quería explicarle a mis tíos, por ejemplo, y a algunos primos, de la condición en que estaba mi mamá y me mandaban a callar. Cuando yo tenía que darle detalles de cosas muy precisas sobre la enfermedad, me decían, ya, no hace falta ese tipo de detalles. No, háblenlo. Porque si usted no lo sabe, usted no sabe por lo que está pasando el otro y usted no sabe cómo va a ayudar al otro, háblelo. Lo que usted esté pasando, lo más mínimo, háblelo. Ahora, si una persona no lo quiere escuchar, como decimos en la República Dominicana, suelten mal de esa persona. No busque ayuda con ella o no le dé participación. Pero si usted tiene que hablarlo con sus familiares, hable lo más mínimo detalle que usted entienda que debe hablarlo, porque todo el mundo tiene que saber cómo es el proceso de esa enfermedad y cómo ayudar. Eso es algo muy importante. Otra cosa sumamente importante es vincular a los hombres en el proceso de ayudar al paciente, levantarlo de una cama, sentarlo en una silla de rueda, llevarlo al baño, volverlo a acostar. Muchas veces se dice, eso es un trabajo de mujer, a las mujeres es que le tocan. No siempre. Hay personas que atienden a un enfermo, pero no tienen la capacidad de poderlo mover de una cama y por eso es que se le hace llaga, porque los hombres no están ahí para asistir. Los hombres deben involucrarse. Nosotros los hombres somos más fornidos, más fuertes. Hay veces que es una señora de cierta edad que le toca atender a un enfermo. O es una muchacha que su condición física, porque es delgadita, es pequeña, no le permite cargar un hombre o una mujer que sea gordita o robusto o una persona alta. Es imposible. Los hombres tenemos que formar parte de ese proceso. Hay que mover a la persona en la cama, hay que hacerlo. Y eso es con fuerza física que se hace. El tema de la asistencia médica es básico, primordial. Yo recuerdo en las primeras etapas de mi mamá empezó a tener muchos episodios de demencia. Y llévame para mi casa, que estaba en mi casa. Decía que entraban a la casa y le daban golpe cuando solamente vivíamos ella y yo. Decía que, por ejemplo, que vino fulana, entró a la casa y le robó. Y una serie de cosas que a veces ella me comentaba, que yo sabía que era todo parte de su proceso, de la enfermedad. Y no dormía, a veces no cooperaba con cosas como para que ella pueda comer, para bañarla. Se volvió conflictiva mi mamá, cambió totalmente de forma de ser. Sin embargo, cuando la llevamos donde la geriatra y la geriatra empezó a medicarla, para ella poder manejar mejor, el cambio fue del cielo a la tierra. Se volvió una persona más dócil, más tranquila. Ya ella podía disfrutar de algunas cosas como comer más tranquila, a su hora, dormía bastante bien. Era más fácil para uno poderla bañar. Pero no estoy hablando de que ella estaba drogada, no estoy hablando de que ella estaba dormitando, drogada y que no se podía mover y que estaba como un zombie, no. Estoy hablando de una vida más llevadera. O sea, el cambio era del cielo a la tierra con los medicamentos. Algo muy importante que deben saber es que si por alguna razón le falta el medicamento una vez que iniciaron el tratamiento y suponga usted que por 1 o 2 días no lo toma, las personas pueden hacer un cambio drástico.
dejan de dormir, dejan de comer, pueden perder peso fácilmente y eso es muy importante que ustedes lo sepan. No se le puede interrumpir el tratamiento una vez lo inicien. Otra cosa importante son los chequeos médicos, llevar el tratamiento al pie de la letra, llevar su medicación como es. Hay momentos donde ellos ya se lo pueden tomar, en otros momentos ya ellos no pueden beber pastillas porque ya está muy avanzada la enfermedad. Y, por ejemplo, lo que se podría hacer es molérsela y dársela con la comida. Pero siempre recuerden lo que les digo. Si ya está de geriatra, 65 años en adelante, llévenla a un geriatra. No lo traten con psiquiatra. Es mi sugerencia. Sobre los cuidados, es prácticamente ya parte de lo que he dicho. No confíen 100% en un personal. Forme parte de todos los procesos, desde cortarle las uñas, bañarlo, cortarle el pelo, darle la comida. Y todos los días revísenle la espalda, los glúteos, los codos y los talones, las piernas. Todos los días revísenla. Todos los días. Todos los días. Desde que usted ve que ya cogió cama, que ya siempre háganlo así. Y revísenle lo más mínimo, orejas. Imagínense que es un bebé pequeño recién nacido. Hay que revisar las orejas, las narices, entre los dedos, las uñas. Si es mujer, debajo de aquí de los senos. Si es la persona gordita, en los pliegues donde se le haga rosca, porque si no, esa parte se le enferma. Las uñas, todo. Revísela de arriba abajo. Tiene que hacerlo así. Y hay que cambiarlo de posición porque si no también eso le produce llagas. Si siempre está en un mismo sitio le va a producir llagas. Otro detalle muy importante. Las sillas de ruedas son sumamente incómodas. Siéntese usted en una silla de ruedas y mira a ver cuánto tiempo usted aguanta sentado en una silla de ruedas. Las sillas de ruedas son prácticas para usted moverse de la habitación al baño, para bañarlo. Muy bien. De la habitación al vehículo, de la casa al vehículo, muy bien. Usted está dentro del hospital, hay que moverlo, perfectamente, muévalo en silla de ruedas. Pero la silla de ruedas no es un lugar de descanso, no es el lugar donde usted lo sienta, de que hay que cambiarlo de posición una hora, para que es muy incómoda la silla de ruedas. Yo, por ejemplo, un día hice el experimento de ver qué tan cómoda era la silla de ruedas y yo más de 20 minutos no podía aguantar en ella porque me dolía la espalda. Son incómodas. Y yo sé de abuelitos a veces que lo dejan 1, 2, 3 horas y 4 sentado en una silla de ruedas. Son incómodas. Lo correcto sería que él tenga un sillón donde se le pueda reclinar la cabeza y subir los pies. Y él esté en una posición cómoda. Si está sentadito allí ahora, si usted lo va a mover un ratito y lo va a durar 15 minutos en la silla, pues está bien, déjelo 15 minutos, 20 minutos, pero no lo deje una hora en una silla de ruedas. Son muy incómodas. Muy incómodas. Y otra cosa que es sumamente importante es que cuando ellos ya no se puedan comunicar, usted tiene que aprender a leerle su lenguaje corporal. Ellos se comportan de una forma cuando quieren evacuar, se comportan de una forma cuando están incómodos por algo. Se refleja, por ejemplo, cuando están estresados, cuando tienen hambre. Una de las cosas que a mamá le afectó ya cuando le empezó la enfermedad fue el bruxismo y empezó a chocar los dientes. Y yo me daba cuenta que el bruxismo le atacaba más cuando ella estaba estresada por algo. Puede ser el calor, puede ser que tenga mucha ropa puesta, una bata que a lo mejor le produzca calor o ropa. Póngalo cómodo, unos pantaloncitos cortos, franelita de algodón. En un lugar, mira a ver si es que tiene frío por el aire acondicionado, si tiene aire acondicionado, o si no tiene, mira a ver si es que le hace falta un abaniquito, si hay que darle agua. Revíselo, usted no sabe si le picó una hormiga, si tiene una ronchita, si tiene una infección por algún lado. El lenguaje corporal dice mucho, ellos se comunican mucho por cómo se sienten en el momento. Y por último, hablemos ya de las causas de muerte y lo que es el duelo. Miren, la media de vida de una persona con Alzheimer anda entre los 8 y los 10 años, es lo que más que ellos duran. Dependiendo de la condición física de la persona y si no tiene algún otro tipo de complicaciones, las personas pueden durar 12 años, 14, y yo he sabido de pacientes que han durado hasta 18 años de vida. 18 años. Personas con Alzheimer, pero con muy buena calidad de vida. En el caso de mi mamá duró 12 años con la enfermedad. Ella pasó por mucho la media y mi mamá murió sin una sola llaga en la espalda. Ni una. Ni en la espalda, ni en los glúteos, en ninguna parte. Yo la revisaba todos los días.
todos los días yo la revisaba y estaba atento a todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fallecen las personas de Alzheimer? El gran enemigo de las personas de Alzheimer son las septicemias. Las septicemias se producen por las llagas. ¿Por qué? Porque una vez que la persona se le pela la espalda, se le pela las nalgas o los glúteos, pues eso se produce una infección tremenda que el cuerpo sencillamente no lo aguanta. Las bacterias, la infección y todo, y estar todo el tiempo acostado, pues entonces luego de la infección viene la septicemia y la septicemia lo mata. La otra forma de cómo ellos padecen es por broncoaspiración. Como ellos están acostados todo el tiempo, o muchas veces están sentados en posiciones muy incómodas cuando están comiendo, el cerebro ya no maneja bien la deglutación, el acto de tragar. Entonces, lo que hace es que parte de ese alimento muchas veces se le va a los pulmones. Ellos empiezan a toser. Ahí es como tú te das cuenta que tuvo un proceso de broncoaspiración. Empiezan a toser tratando de sacar ese elemento extraño que se le fue a los pulmones, que se le fue por la tráquea a los pulmones. Ellos tratan de expulsarlo, pero muchas veces no pueden. Y esta comida se le queda alojada en los pulmones. Al no poderla sacar porque broncoaspiraron, entonces resulta que esta comida se le pudre en los pulmones, le produce bacterias y esa bacteria le produce una neumonía y de la neumonía pasa a la septicemia porque cuando la comida se pudre produce toda esta bacteria, neumonía y le produce una septicemia pulmonar y por ahí se mueren, se van. Otro de los aspectos de la muerte del Alzheimer son las caídas. Cuando las personas tan avanzados ya en la enfermedad, ellos quieren caminar, pero caminan con dificultad, con torpeza, se caen y se les rompe la cadera. Al romperse la cadera hay que mantenerlo todo el tiempo acostado porque si lo operan de ruptura de cadera, ya ustedes saben que hay que hacerle una operación, un tema, y ahí ya no lo pueden sentar, solamente tiene que estar acostado. Al estar acostado todo el tiempo, sin poderlo mover, sin poderlo sentar, sin poder hacer nada, vienen las llagas y con las llagas vienen las septicemias y se van. La septicemia es una infección por bacterias, ya lo expliqué, entiendo. Y por último, ya la última etapa, si la persona nunca se cayó y no se le rompió la cadera, si la persona nunca tuvo llagas porque se descuidaron con eso, si la persona nunca tuvo un tema de broncoaspiración y vino una neumonía y luego una septicemia, si nunca fue nada de esto, al final lo que llega es la inanición, que la persona sencillamente deja de comer. Ustedes se van a dar cuenta, ya ni siquiera abre la boca, y si ustedes logran introducirle un bocado de comida con una cuchara, se le va a quedar en la boca. Y luego tienen que sacársela, porque entonces la comida se le pudre en la boca. Y ahí viene otro problema también. Entonces, se complica todo. Cuando la persona entra en esta etapa, que usted ve que tiene un día, 2 días, 3 días, 4 días que no come, y usted dice, oye, pero ¿qué podemos hacer? Los médicos recomiendan 2 opciones. Una es una gastrotomía, pero el problema con la gastrotomía es que hay que hacerle una incisión aquí en el abdomen, meterle un tubo, entonces empezar a darle comida por el tubo. Y eso es sumamente complicado. El tener una persona ya en la última etapa de Alzheimer, prácticamente moribundo, y usted tener que darle comida con un tubo para que no se muera de hambre. Eso es un tema muy incómodo y además también muchas veces estas incisiones se infectan, igual viene la septicemia por este tipo de situación. La otra opción que recomiendan los médicos es una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es una sonda que se introduce por acá por la nariz y entonces el paciente se alimenta con una especie como de fórmula, como un suero que se le dan con productos vitamínicos, no sé cuántas cosas más, minerales y todo esto. Y es lo que hacen los médicos. 2 opciones. La gastrotomía, aquí en la incisión aquí y le meten un tubo, o la sonda nasogástrica por aquí para alimentarla. O al final, sencillamente, si usted quiere, deje al paciente tranquilo y deja que descanse cuando Dios lo considere. Tan sencillo como eso. Es difícil, el tema se complica ya en la última hora porque usted de pronto tiene que ver un paciente suyo que no come, no bebe agua, nada. Y la persona dura prácticamente 2 meses en esa condición, hasta que mueren por inanición. Esa es la realidad. En el caso de mi madre, esa fue la última etapa que le tocó a mi madre. Como yo traté de cuidarla tanto, que no se le produjera ninguna llaga, que no tenga ninguna caída, que no se le rompió la cadera, no tuvo episodios de broncoaspiración, porque hasta en eso yo fui delicado en la forma como le daba de comer. Lo que llegó al final fue un tema de inanición y luego falleció. La decisión siempre será de los parientes cercanos.
¿qué opción usted va a querer con ella? Es solamente suya. Ningún médico puede usted obligarlo a hacer nada. Si usted no está de acuerdo con un procedimiento, con algo, usted sencillamente dice no estoy de acuerdo y yo quiero esto para ella. Puede ser que sencillamente usted la deje tranquila hasta que llegue el momento, si ya ella, o puede ser que usted le ponga la sonda nasogástrica, o puede ser que usted le ponga le haga la gastrotomía. Es una decisión suya, de nadie más. Espero que con esto haya arrojado un poco de luz al proceso de la enfermedad y las cosas que pasan. El proceso no es fácil, pero con la ayuda de todos y de Dios yo creo que podemos llegar a cuidar mejor a nuestros pacientes de Alzheimer y Parkinson.